Vamos a ver los temporizadores con retardo a la conexión. Los temporizadores con retardo a la conexión, o TON, son aquellos que retardan la conexión el tiempo que tengamos temporizado. Retardan su activación ese tiempo. Vienen de la lógica cableada, como está aquí, y el funcionamiento es igual. Vamos a verlo primero aquí. Aquí está temporizado 2 segundos. Eso quiere decir que desde que yo lo activo, temporiza 2 segundos y al cabo de 2 segundos es cuando sus contactos se cierran y nos activan la salida. ¿Cuánto? Pues hasta que nosotros dejemos de meterle corriente al temporizador. Vemos que lo que hace es retardar la conexión de sus contactos el tiempo temporizado, hasta que le dejemos de meter corriente. Si yo le meto corriente en menos tiempo del temporizado, sus contactos nunca se llegan a activar. Vale, vamos a verlo en automatización, que funciona exactamente igual, solo que con alguna función más. Tenemos esta función de aquí, es un TON en Codesys, pero funciona igual en Siemens y cualquier otro, es un estándar. En el que tenemos la entrada de activación, que sería la IN activada por S1, igual que lo tenemos aquí, esta entrada sería la 1, y la salida, que sería esta Q, que realmente simboliza este contacto de aquí. Además de eso, como extra, tenemos que la salida ET es un cronómetro en el que se va almacenando el tiempo que va pasando, de tal forma que podemos trabajar con el disparo digital al cabo del tiempo programado o podemos trabajar con el tiempo que va transcurriendo desde que lo hemos ido activando. Para trabajar con la parte digital, lo que tenemos que hacer es coger un contacto cualquiera, voy a borrarlo, y le tenemos que dar el nombre del temporizador, el que le hayamos puesto, y luego punto y la salida que queramos. Pues si ponemos punto Q va a trabajar con la salida digital, si ponemos punto ET va a trabajar con el cronómetro. En un contacto digital no podemos coger la salida analógica porque no funciona. Entonces yo aquí cojo punto Q y este contacto se va a activar exactamente igual que esta salida, es decir, cuando pasen el tiempo temporizado. El tiempo temporizado lo escribimos aquí en PT, que es lo mismo que hacemos cuando nosotros giramos una ruleta en un temporizador cableado o aquí cuando temporizamos el tiempo este. Bueno, como digo, el cronómetro lo podemos utilizar igual, haciendo referencia al nombre del temporizador, punto y la salida a la que queremos llamar, que en este caso es ET. Yo este tiempo también lo puedo guardar aquí en una variable, pues por ejemplo, crono, que me guarda como dato de tiempo, y yo luego podría ponerla aquí. En vez de ton 0.et podría poner crono y me funcionaría igual. Bueno, en el momento en el que yo meto corriente en S1, esto empieza a contar, empieza a acumular tiempo y al llegar a 2 segundos la Q se activa y nos enciende el piloto. Al cortar, se corta el temporizador y se resetea. Cuando le vuelvo a meter corriente, se empieza a cronometrar y al llegar a 2 segundos L1 se enciende. Bueno, pues ahora, cuando yo acciono S1, empieza a temporizar, al llegar a 1 segundo se active salida 2 y al llegar a 2 segundos se activa salida 1. Le vuelvo a dar, se activa salida 2 al primer segundo y al segundo segundo L1. Y en cuanto yo corto en S1, se reinicia el temporizador y se apaga todo. Este comportamiento del temporizador, en este caso que lo tenemos temporizado para 2 segundos, lo vemos aquí. La de arriba nos indica activación o 0 en la entrada y la de abajo nos indica apagado o encendido de la Q, de la salida. Yo empiezo a meterle corriente a la entrada, como hacía con S1, y al pasar el tiempo temporizado, que son 2 segundos en este ejemplo, lo que pasa es que se nos activa la salida y nos empieza a sacar corriente hasta que dejamos de meter corriente en la entrada, entonces se apaga. Si en este caso habría estado activa la salida 3 segundos. Si yo meto corriente a la entrada menos del tiempo temporizado, por ejemplo 1,6 segundos, la salida no se activa. Y como última cosa importante decir que para meter tiempos siempre hay que poner T, luego almohadilla y luego el tiempo que queramos temporizar seguido de la unidad en la que trabajemos, segundos, minutos, horas, etc. Bueno, un uso interesante de esto es, por ejemplo, trabajar con comparaciones, como veíamos. En este ejemplo se va a activar L1 entre 0 y 3 segundos, yo he temporizado hasta 9. Entre 0 y 3 se activa L1, entre 3 y 6 se activa L2 y entre 6 y 9 se activa L3. Un recurso interesante es poner en la alimentación del temporizador, suponiendo que S1 está todo el rato activado, poner un contacto normalmente cerrado de la salida Q.
de tal forma que al llegar al final del ciclo, esto se enciende, resetea el temporizador y el ciclo vuelve a comenzar otra vez en bucle constantemente hasta que apaguemos ese 1.